Bienvenidos a Noticias LPTV. Gracias por acompañarnos en este espacio a través de www.laprensa.com.ni. Les saluda Cindy Regidor. Empezaremos de inmediato con las noticias para hoy. ¿Cuáles fueron los cambios aprobados en el Parlamento hoy en torno a la cédula de identidad ciudadana? Veamos a continuación. En sesión extraordinaria y con los votos de las dos bancadas de la Asamblea Nacional, FSLN y BAPLI, se aprobó una serie de reformas a la Ley de Identificación Ciudadana, Ley 152. Estos son los cambios aprobados. La prórroga de validez por 3 años más a las cédulas con fechas no vigentes. Bajar el costo de la cédula de identidad con formato nuevo de 300 córdobas a 100 córdobas. La emisión de la cédula por primera vez se mantiene gratis y solo por reposición o renovación se sugiere el costo de 100 córdobas. Ya no será emitida la cédula con formato viejo, la cual costaba 50 córdobas. Sin embargo, los formatos viejos con fechas vigentes y no vigentes seguirán teniendo validez. Se ordena al Consejo Supremo Electoral abrir delegaciones municipales para facilitar a ciudadanos el servicio de renovación, reposición y nuevas solicitudes del documento de identidad. En temas económicos les presentamos las perspectivas de la economía nacional según el Banco Central de Nicaragua y el optimismo que muestra la institución frente a la construcción de megaproyectos. Según el más reciente reporte del Banco Central de Nicaragua, las exportaciones han contribuido en gran manera a la estabilidad del país en este año, pese a los altibajos que incidieron en el comportamiento económico de la nación. Es por ello que las proyecciones para el 2015 son positivas. Con base a esta nueva información disponible, las perspectivas de crecimiento económico para 2014 se ubican en un rango entre 4 y 4,5%, mientras se prevé que la inflación finalice entre 6,5 y 7,5%. Esto sugiere que mantenemos los resultados esperados en materia de producción y precios que señalamos hacia mediados de año. Sin embargo, la volatilidad en los precios del crudo a nivel internacional sería uno de los factores que atentarían contra la economía nicaragüense. Recordemos que para este año nosotros teníamos previsto un precio del petróleo que superaba los $100 y no nos esperábamos que estos precios bajaran a los niveles actuales. Para el próximo año, si bien en nuestras estimaciones estamos ajustándonos a una cifra un poco más baja, entre $60 y $70, la verdad es que todo va a depender de lo que ocurra en los mercados y de lo que ocurra también en los países productores de petróleo y cuál va a ser la política que estos van a implementar respecto a la producción de otros mecanismos de producción petrolera. Pese a que los megaproyectos no han sido tomados en cuenta para proyecciones económicas nacionales, el presidente del Banco Central de Nicaragua se mostró confiado en el desarrollo que traería al país la ejecución de las obras impulsadas por el gobierno de Daniel Ortega. Esto lo vamos a realizar en conjunto con las empresas que vayan a desarrollar los proyectos una vez que inicien y de esa manera incorporarlos en las estimaciones. Año con año hemos venido dando esta explicación por cuanto algunos de ellos, como es Tumarín, se ha venido aplazando. Entonces, mal hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos incorporado estos proyectos, porque después hubiéramos tenido que revisar todas nuestras estimaciones a la baja. Definitivamente que estos proyectos podrían, sin ningún problema, en caso de entrar en lleno, más que duplicar las estimaciones de crecimiento económico que nosotros estamos aquí esperando. Desde ya se prepara un plan para evitar el próximo año la posible especulación con los frijoles. Con la continuación de la salida de la cosecha de postrera, el frijol podría continuar bajando de precio en los próximos meses, según el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua. Porque sigue saliendo producción de postrera de frijol, esto lo estamos viendo, además que estamos viendo también que la gente se ha emocionado con los precios que están, el productor, y está sembrando una buena cantidad de postrera. Acuérdense que postrera es la parte más grande que nosotros sembramos en la parte de frijol, por lo tanto creemos que en los meses venideros, tanto en enero, febrero y marzo, vamos a estar viendo una baja sustantiva en el grano, ¿verdad? ¿Cuánto esperan? Mira, yo siempre he manifestado que el precio justo, porque el productor, los costos se le han elevado, ¿verdad? Y siempre he manifestado que un precio justo es entre los 14 y 16 córdobas a la libra. Desde ya los productores preparan un plan para evitar que en un futuro
los especuladores disparen nuevamente el precio de los principales granos de la canasta básica. Nosotros para el año que viene vamos a buscar de qué manera buscamos un mecanismo para que el especulador no se lleve la gran ventaja como se la llevó este año. Lo que creemos nosotros es que tanto el comerciante como el productor tienen que tener un incentivo y tenemos que ver de qué manera se busca un plan de ataque para que el productor le pueda vender directo al comerciante y ese beneficio se traslada en beneficio para el consumidor, ¿verdad? Es momento de una breve pausa, enseguida regresamos con más aquí en Noticias LPTV. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mario Guevara Somarriba y esta es La Roconola Nica. Usted aquí puede encontrar música, video, artistas, pero sobre todo mucha cultura nicaragüense. Todos los viernes a las 8:30 de la mañana en www.laprensa.com.ni. Tenemos hoy aquí en Noticias LPTV a un invitado, se trata del doctor Mauricio Erdocia Sacasa. Él tiene un doctorado en Derecho Internacional e Integración Regional y está aquí para hablarnos acerca del anuncio histórico hecho ayer, el establecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos después de más de 5 décadas. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Esto ha sido un tema fundamental para los medios de comunicación. Gracias nuevamente. Y bueno, doctor, estamos aquí porque queremos llevarle a nuestra audiencia los datos más importantes sobre los cambios que habrán a partir de este anuncio hecho ayer. ¿Qué es lo que pasaría a corto plazo con esta decisión que han tomado ambos mandatarios, tanto de Estados Unidos como de Cuba, por abrir estas relaciones diplomáticas? ¿Y qué es lo que no pasaría a corto plazo o a largo plazo incluso? Para empezar, ¿qué implica el establecimiento de pláticas y de relaciones diplomáticas? Claro, en primer lugar, creo que es una decisión que va a cambiar drásticamente en ciertos aspectos las relaciones de Estados Unidos y Cuba y las relaciones mismas con América Latina. Pero no es una decisión automática ni desencadena todo el proceso, ¿verdad? Aquí hay que recordar que es apenas un inicio, ¿verdad?, dirigido a normalizar las relaciones diplomáticas entre los dos estados mediante el establecimiento de una embajada, pero también esto va acompañado de otras medidas en el campo migratorio, en el campo de las remesas, en el campo de las comunicaciones, en el campo económico, ¿verdad? Pero queda por fuera toda una gran cantidad de elementos del embargo económico. Hay que recordar en este sentido que lo que Obama puede hacer está restringido al ámbito ejecutivo, pero el embargo fue aprobado por el Congreso y por consiguiente su derogación tendría que pasar por la vía, por esta misma vía. Y ahora tenemos un Congreso con mayoría absolutamente republicana, lo que significa que los elementos más sustantivos del campo económico, ¿verdad?, van a quedar reservados a un espacio controlado por la mayoría republicana, ¿verdad?, tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Por consiguiente va a ser muy difícil, ¿verdad?, esta batalla por materializar una relación ya normalizada a largo plazo y sin eventualmente un embargo económico. Pero sí hay muchas medidas importantes que yo creo que ponen un énfasis muy fuerte, ¿verdad?, en penetrar económicamente en Cuba por abrir los espacios a las ideas, cosa que me parece importante, y también fortalecer el ámbito de las comunicaciones. Yo creo que Estados Unidos ha expresado como fondo de esta decisión el hecho de que el aislamiento no ha conducido a cambios realmente democráticos en Cuba. Bueno, entonces yo creo que ahora es el momento de ensayar un nuevo portaaviones más en la línea económica, más en la línea de las comunicaciones, de la difusión de las ideas y del comercio, de tal manera que la transición, ¿verdad?, avance más aceleradamente hacia la construcción de un modelo verdaderamente democrático. En ese camino hay grandes obstáculos, porque no parte esta decisión de un consenso bipartidista. Eso es muy importante entenderlo. Lo que quiere decir es que las medidas, además de ser limitadas porque no pueden cubrir todas las zonas que han sido embargadas, ¿verdad?,
tienen una resistencia profunda en el marco de la política interna estadounidense. Precisamente esa era mi siguiente pregunta. El discurso del presidente Obama es uno, pero la realidad, justamente como usted decía, en el Capitolio es muy diferente al enfrentarse a esta mayoría republicana. ¿Quiere decir entonces que tendríamos que esperar más o menos cuánto tiempo para que se abriera paso a la posibilidad de finalmente eliminar el embargo a Cuba? Yo creo que el punto de partida entonces, Cindy, nuestro es que esto es un proceso, y yo creo que es un proceso a muy largo plazo, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener incluso que esperar un cambio de administración, un cambio de gobierno, pero no debemos disminuir el valor de esa decisión. Es un paso, pero apenas el primero. Es un paso, apenas el primero, pero que significa una gran transformación en el enfoque, ¿verdad? Es la posibilidad entonces de quitar aquel viejo pretexto, ¿verdad?, que se había venido utilizando de un Estados Unidos manejando una política negativa hacia Cuba, ¿verdad? Y ahora ese pretexto desaparece, ¿verdad? Y por otro lado, significa la posibilidad, que tampoco es despreciable, de que en el ámbito del Ejecutivo y con los poderes del Ejecutivo, algunas medidas del embargo se puedan atenuar dentro del marco legal. Y eso es importante porque, como decía yo antes, creo yo que la estrategia está variando en el sentido de pasar de las políticas de aislamiento a unas políticas más bien de carácter económico que favorezcan y migratorio, que favorezcan el contacto, la aproximación, el flujo de ideas, y eso pueda eventualmente favorecer el fortalecimiento del sector privado, ¿verdad? Y la democracia por consiguiente. Yo creo que entonces estamos viendo un ensayo también de una vía distinta a la que tradicionalmente Estados Unidos había observado. Y ello, por supuesto, sin perder de vista, aunque con menos peso, al tema de la democratización como punto central. Y yo creo que también otro aspecto, Cindy, que no quisiera dejar de resaltar, es que también Estados Unidos ha emigrado hacia una política cada vez más pragmática, es la verdad. Y lo vemos inclusive en el caso de Nicaragua. Es decir, ellos ven qué está haciendo el país hacia sus intereses más estratégicos. Entonces, en el caso de Cuba, yo siento que también las conversaciones de Canadá llevaron a la posibilidad de sacar a Cuba del listado de países que apoyan acciones terroristas, que es un ámbito estratégico para los Estados Unidos. Y yo siento que hay que darle peso entonces a esas dos dimensiones, más pragmatismo económico y al mismo tiempo más atención a los intereses estratégicos de Estados Unidos sin abandonar el tema de derechos humanos y de democracia. Viendo todo esto como juego político, ¿qué observación, lo más cercana al objetivo, se puede hacer en cuanto a lo que ha hecho Estados Unidos ayer? Para algunos se trata de una victoria del pueblo cubano, como lo decía ayer la portavoz del gobierno, Rosario Murillo. Para otros se mira también en el mismo ámbito, en el mismo espectro, como una derrota de Estados Unidos al aceptar que finalmente esta política, este juego no les resultó. Para otros significa una victoria para la democracia. ¿Cómo lo podríamos interpretar lo más cercano a lo objetivo? Bueno, yo creo que como en todo, Cindy, la verdad está más en el medio. A mí me parece que la decisión de Obama de ensayar un nuevo método de acercamiento para promover una transición democrática más efectiva, ¿verdad?, es el correcto. El punto es qué tanto van a perder énfasis los temas democráticos y de derechos humanos. Vamos a ver entonces una política en donde los temas de democracia y derechos humanos pasan a un segundo plano frente a estos otros intereses estratégicos. Ahí creo yo que está la clave de la valoración de esta medida. Bien, en el sentido de que se abre una nueva oportunidad, ¿verdad? Las relaciones normalizadas entre dos estados es algo que la comunidad internacional aprecia, ¿verdad? Además que la comunidad latinoamericana quería realmente que se pudiera emprender un nuevo enfoque, porque yo creo que también a nivel de comunidad internacional el embargo estaba ya, o está bastante afectado por las decisiones en contra, por ejemplo, de la Asamblea de Naciones Unidas, ¿verdad? Vemos año con año cómo se pronuncian los estados alrededor de este tema. Entonces, el ensayo de una nueva visión, de un nuevo enfoque, ¿verdad?, me parece muy positivo. Ahora, la pérdida eventual de privilegio y de fuerza de los temas democráticos, de los temas de derechos humanos y la forma en que se establezca un balance entre unos y otros elementos, creo que va a ser la clave del éxito de esta política. Es decir, cambiar de rumbo está muy bien, pero no abandonar jamás los temas de democracia, los temas de derechos humanos. Yo creo que combinando las dos estrategias
podemos llegar a un buen puerto, sin perjuicio de lo que ya hemos señalado. Es un proceso, este es un primer paso importante, introduce un cambio sensible en las relaciones Estados Unidos, Cuba y con América Latina, pero además de eso se enfrenta con el tropiezo de que no es resultado tampoco de un consenso bipartidario y que hay una mayoría republicana adversa actualmente en el Congreso, en el poder. Precisamente por eso mismo es posible, como lo dicen algunos escépticos, que esto sea únicamente un alegrón de burro, solo de momento, y que finalmente no pase nada. ¿Existe esa posibilidad? Yo por eso decía que era importante apreciar el entorno, el contexto en que se da la medida, pero no menospreciar sus efectos. Realmente, como lo estamos viendo, realmente un anuncio de esta magnitud hecho por quien detenta las facultades del ejercicio de la política exterior, que es el Ejecutivo, tiene un impacto trascendental. Estamos viendo realmente un cruce de frontera, ¿verdad?, alrededor de lo que ha venido ocurriendo en estos últimos 53 años. Y además con un respaldo importante, por ejemplo, de actores como Su Santidad, ¿verdad?, de Canadá, donde se produjeron las conversaciones. Entonces vemos que sí hay elementos muy positivos, independientemente de la tormenta política que se produce al interior de los Estados Unidos. Pero hay que equilibrar los factores realmente pragmáticos con los valores esenciales de la comunidad latinoamericana, que por supuesto son siempre la democracia, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Para terminar, doctor, ha mencionado usted varias veces América Latina, porque por supuesto esto implica cambios para todo el hemisferio. ¿Qué va a pasar o cómo se configuraría o reconfiguraría todas las relaciones entre Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Venezuela-Cuba, Venezuela-Estados Unidos? ¿Hay algún tipo de impacto o repercusión? Sí, yo creo que vamos a ver, aunque también de manera gradual, cambios importantes en este escenario. El primero de ellos, por supuesto, es que vamos a ver ya la participación plena de Cuba, por ejemplo, en ámbitos como la Cumbre de las Américas, en abril en Panamá. Vamos a tener ya la presencia ahí, y sobre todo el hecho de que realmente esta decisión del presidente Obama genera un nuevo clima, ¿verdad?, en donde los elementos de tensión que han venido prevaleciendo, ¿verdad?, se han diluido notablemente, y eso va a obligar a países de América Latina a repensar su relación, porque ¿qué es lo que pasa? Aquel discurso abiertamente antiimperialista, aquel discurso centrado en lo que Estados Unidos le estaría haciendo a Cuba, al pueblo de Cuba en relación con el embargo, ese discurso muere. Para ¿verdad? Daniel Ortega también sería quitarlo de su discurso. Muere, porque realmente ahora la idea es que Estados Unidos ha dado un paso positivo, ¿verdad?, en cuanto a la normalización de relaciones, y que el clima ya no puede ser el mismo ni los argumentos los mismos, lo que implicará forzosamente que América Latina tenga que repensar, sobre todo los países que han manifestado una posición más adversa hacia los Estados Unidos, tendrán que replantear sus posiciones. Gracias por habernos acompañado, doctor. Gracias por estar con nosotros, y aquí aclaramos un poco las dudas que tiene nuestra audiencia en torno a esta noticia, este paso histórico. Y bueno, esperamos tenerlo pronto por acá, y ojalá que esta noticia pues siga siendo parte de la agenda, a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Gracias a ustedes, nos vamos a una pausa, enseguida regresamos con más en Noticias LPTV. Hola, soy Cindy Regidor. Les invito a que nos acompañen en Ahora, todos los miércoles a las 8:30 am, hora Nicaragua, porque nuestro compromiso de informar es con ustedes a través de www.laprensa.com.ni. Ya estamos de vuelta y listos con las noticias internacionales a continuación. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que los europeos no han aprendido nada del Holocausto. La declaración se produjo después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidiera retirar al movimiento palestino Hamas de la lista de organizaciones terroristas. Cuando los europeos dicen que se sienten frustrados, nosotros decimos bienvenidos al club,
Y yo no creo que la frustración puede ser una excusa para una política equivocada. El retiro del movimiento terrorista de Hamás es un grave error. Aseguró que Israel seguirá defendiendo a su pueblo contra las fuerzas del terror, la tiranía y la hipocresía. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló al movimiento palestino por vicio de forma, aunque mantiene provisoriamente la congelación de los haberes del bloque. Poco después, la Comisión Europea dijo que sigue considerando Hamás como una organización terrorista y estudia apelar la decisión de la justicia europea. El Parlamento de Kenia vivió este jueves una intensa sesión. La Cámara discutía una controvertida ley y el debate fue subiendo de tono. Tanto así que uno de los legisladores terminó arrancando unos papeles de las manos de otro colega. Desde la esquina inferior de la pantalla, la intérprete de signos no daba crédito a lo que veía. El texto de la polémica daría a las autoridades amplios poderes para perseguir a los sospechosos de terrorismo. También limitaría la libertad de prensa. Este proyecto fue propuesto después de varios ataques de los insurgentes Shebab somalíes dentro del territorio del país. El gobierno siente la presión de la población para enfrentar a estos militantes islamistas. La sesión tuvo que suspenderse en varias ocasiones por escaramuzas como esta. Finalmente, los artículos y las enmiendas se aprobaron a toda velocidad entre los abucheos de la oposición. Pasamos ahora al ámbito deportivo, gracias a la colaboración de nuestra colega Rosa Membreño. Una fuerte palmada en el pecho por parte del ex campeón mundial nicaragüense Ricardo El Matador Mayorga provocó la ira del retador azteca Andrick Saralegui, quien no se quedó de brazos cruzados y le tiró una patada sin efecto en el primer encuentro previo al combate el 20 de diciembre en el puerto Salvador Allende, en Managua. Ambos son los protagonistas de la velada gratuita. El duelo entre ambos será en 172 libras con una libra de tolerancia a 8 asaltos. El mexicano Saralegui, de 33 años, registra 7 victorias, 1 derrota y 5 knockouts. Y Mayorga, de 41 años, 30 triunfos, 8 derrotas, 1 empate y 24 knockouts. Es momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado aquí en Noticias LPTV. Los esperamos mañana viernes en este mismo espacio, www.laprensa.com.ni. Nos vemos.